la obra de restauración propiamente dicha no pudo dar comienzo hasta abril del 21 y se empezó con el proceso de reconstrucción, que consistió en desmontar los elementos que se pudieran desmontar de los pretiles y luego, aprovechando justamente esa autocimbra y la estructura metálica que había instalado Ulma, aquello se convirtió en una especie de nave industrial en la que se pudo trabajar en condiciones muy adecuadas. Teníamos una primera fase, la fase de emergencia, que es la de sostenimiento del puente para que no acabase de colapsar, pero luego también teníamos que pensar en que después vendría el proceso de reconstrucción. Entonces la solución que vamos a adoptar al principio tiene que ser también válida para después. Con todos esos condicionantes es cuando planteamos unos paños de encofrado modulares que fuesen suspendidos a través de barras de la viga potente que estaba encima. La idea es muy sencilla, bien, pero luego hay que ejecutarla y es ahí donde entramos. Teníamos una primera dificultad y es que estamos sobre la ría y estamos sobre el agua. ¿Cómo manejamos paños de encofrados encima del agua? Aquí aguas abajo tenemos una plataforma en lo que es el puerto deportivo que nos prestaron amablemente para premontar ahí los paños. Luego con una grúa los echábamos al agua sobre una barcaza modular, lo traíamos hasta lo que es el puente, introducíamos lo que es el paño de encofrado debajo del puente sin que ninguna persona estuviese debajo del puente en ningún momento, porque realmente el puente estaba en un estado bastante lamentable. Y después, con unos polipastos eléctricos, lo podíamos llevar al sitio y lo colgábamos con barras de Vidag desde la estructura metálica. Un total de 104 unidades, todas en forma radial, que en su parte superior había que transmitir a la cimbra autolanzable. Cuando teníamos ya las barras tesadas, con el ajuste exacto para soportar el propio peso del puente, entonces vamos a decir que prácticamente el 100% del puente estaba suspendido de nuestro sistema de cimbrado, con estas 104 barras actuando sobre cada una de ellas de manera independiente. Podemos ir ajustando hasta que vamos actuando sobre la clave, le damos un poquito más presión a lo que es la clave para quitar justo esas piedras. Llega un momento en que ya el puente hemos desmontado todas esas dovelas, todos esos arcos que estaban averiados. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Con los mismos sistemas que tenemos de polipastos, volvemos poquito a poquito a levantar lo que son nuestros encofrados para corregirlo y colocarlos en la posición buena. Es donde otra vez entramos con las piedras, entramos con el puente de grúa, empezamos a colocar las hiladas, empezamos a reconstruir otra vez el puente y en ese momento llegamos también a otro hito en la construcción, que es el descimbrado. Además hay que hacerlo de una manera simétrica, tanto aguas arriba, aguas abajo, como longitudinalmente, con 4 equipos de trabajo, para que todo entre en carga de una manera homogénea. Toda esta solución industrializada es lo que permitió, primero, trabajar con una seguridad muy elevada y luego también una rapidez increíble, y así lo conseguimos. Se agradece enormemente, ¿no?, que la gente pueda incorporarse a resolver tus problemas y saber que hay alguien ahí que en donde tú no llegas pueda entrar Ulma o Abel. Fue un acierto porque Ulma, en la persona además de Abel Ercilla, fue extraordinariamente permeable a las necesidades, siempre con ganas de aportar las soluciones correspondientes, y por supuesto que volveríamos a acudir a su participación. De hecho, hemos acudido a ellos en ocasiones posteriores a la de la conclusión de las obras. De Ulma destacaría las personas, lo primero. Creo que es un placer trabajar con Ulma porque más allá de los medios que ponen a nuestra disposición en las obras, se hace muy fácil trabajar con ellos. No es un proveedor, un subcontratista que te da los medios y punto, ¿no? Es un proveedor que de alguna forma se mete contigo en el camino y con el que haces el camino juntos.
Cuando recibimos en junio del 23 la noticia de que el puente había sido galardonado nada más y nada menos que con el premio, el Grand Prix, además de entre varios finalistas, tuvimos el Grand Prix de Europa Nostra. ¿Y por qué? Porque el puente no es ni el más grande ni el más largo, ni siquiera el más bonito estrictamente de Guipúzcoa. Creemos sinceramente que lo que hemos hecho aquí no tenía parangón previo. El aprender al mismo tiempo que se progresaba, el detectar que, como decía, parafraseando a Newton, cuando le preguntaban cómo había llegado a hacer lo que hizo, porque cabalgué a lomos de gigantes. Nosotros hemos cabalgado a lomos de los gigantes que nos han precedido. Sintonizar con el pasado y ser capaces de proyectarlo hacia el futuro ha sido una extraordinaria satisfacción.